Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple. Y emprender tiene muchas facetas, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y uno de los aspectos más importantes de emprender, obviamente, es el aspecto financiero. Necesitamos saber manejar nuestros números y como somos pequeños emprendedores, no es que tenemos un gerente financiero que esté para ayudarnos, necesitamos aprender, necesitamos hacernos cargo y de eso se trata la entrevista, de eso se trata el invitado que vamos a traer hoy. Así que, Mati, te voy a dar lugar, bienvenido, primero que nada. Muchas gracias, Santi. Y te voy a dar un lugar para que hagas las presentaciones correspondientes. Bueno, hoy nos acompaña un invitado súper especial. Aparte, tenemos suerte de tenerlo acá en el estudio, porque no vive cerca, para nada. Así que hoy nos acompaña Rodrigo Álvarez. Rodrigo es la persona detrás de Neurona Financiera. Neurona Financiera no solo que es un sitio web, es neuronafinanciera.com, sino que se ha convertido en una especie de movimiento en sí mismo, una comunidad a través del podcast de Neurona Financiera, que ahí está por todos lados. Y sobre todo está en Spotify, en Argentina, en Uruguay. Está siempre en los rankings más altos. Y eso es gracias a que Rodrigo es una persona que tiene muchas cosas interesantes para decir sobre finanzas. Es el autor del libro Finanzas Ninja. También estuvo en TEDx hablando de estos mismos temas. Y ha estado en un montón de lugares, radios, medios, la tele. Así que Rodrigo es una persona que tiene un par de cosas para decir sobre esto. Y estamos seguros de que tiene muchas cosas que compartir con la comunidad. Y por eso nos da tanta alegría darle la bienvenida. Así que, Rob, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, tardes para todos. Es un honor enorme estar del otro lado. Siempre estoy, los escucho desde hace bastante tiempo y estar acá es como wow, se siente raro. Es raro, ahora por fin dice, los chicos son más petizos de lo que pensaba. Se siente raro. ¿Mejor? No sé, raro. Ponele el significado que quieras. Sí. No, realmente que creo que estoy súper contento de estar acá. Se alinearon muchos astros para que yo pudiera estar y realmente quiero felicitarlos ahora personalmente porque creo que el propósito de lo que hacen, lo mencionaba recién, es buenísimo, ¿no? Están ayudando a muchísima gente y justamente de eso se trata, de ayudar a las personas. Perfecto. Muchas gracias a vos, Rodri, por haber venido hasta acá. Antes de empezar, les cuento que vamos a estar hablando sobre temas fundamentales, los principales problemas que hay en relación al manejo de las finanzas personales, qué pueden hacer al respecto, buenas prácticas y etcétera. Antes de comenzar y dispararle la primera pregunta a Rodrigo, les quiero recordar de que si este podcast les sirve, si realmente quieren que les llegue a más personas, como decía Rodrigo, lo que pueden hacer es ayudarnos compartiéndolo o suscribiéndose en Spotify. Si encuentran Spotify, suscríbanse ahí. No sé qué es. La voy a fundar solo para no estar equivocado. A ver, voy a ver si existe. Spotify, en Apple Podcast, o pueden dejarnos también una reseña. ¿Quieres que empiece o vas a chequear? No existe Spotify, así que no nos Listo. busquen ahí. Simplemente compra el dominio ahora búsquennos mismo. en Spotify. Tengo la tarjeta ahí para que compres. Toma, te paso la billetera. Ahí tenés. Bien, perfecto, yo me encargo. Bueno, Rodri, justo hace un rato estábamos desayunando y nos estabas contando de que te llegan muchísimas consultas por tus distintos medios de comunicación sobre problemas financieros, etcétera. ¿Cuáles son los principales problemas que vos notas o que te llegan respecto del tema de finanzas personales? Es muy, muy buena la pregunta. Es muy variada la casuística, pero siempre hay algo en común y es algo que creo que ustedes lo tienen bastante claro, ¿no? Y es la falta de un objetivo. Usualmente la gente no tiene objetivos financieros, ¿sí? Ya sea un objetivo más corto plazo o mediano o largo plazo. Y el objetivo financiero es el norte, ¿no? Es lo que te dice qué decisión tenés que tomar en cada momento. No es lo mismo una persona que esté haciendo una planificación para comprarse una casa que una persona que esté haciendo una planificación para jubilarse o para un retiro temprano o para la meca esta de la libertad financiera. Y usualmente la gente está confundida, ¿no? Piensa que las finanzas personales es gastar poco, piensa que las finanzas personales es vivir una vida de rico cuando no lo es y va por ahí, ¿no? Va por esa falta de objetivo. De hecho, lo charlábamos hace un ratito, muchas veces me pasa de personas que por alguna razón su vida se ve modificada, por ejemplo se separan y pierden ese norte que tenían con su pareja y quedan totalmente sin rumbo, sin saber hacia dónde ir. Y todas las decisiones que tomamos
en particular financieramente, deberían apuntar a un objetivo. Y tenemos que tener muy claro ese objetivo. Y va muy de la mano de la visión, de la misión, va muy de la mano de saber hacia dónde queremos ir y cómo queremos vivir. Por ahí una cosa que me parece muy interesante de lo que dicen es cuando nosotros hacemos el trabajo de la misión y la visión, en general nos vamos pensando en diferentes roles, ¿no? Uno piensa, bueno, a ver cómo quiero que sea mi vida a nivel familiar y cómo quiero que sea mi trabajo y cómo quiero que sea mi relación con mis amigos. Ahora, otra cosa que es parte de la misión y la visión es pensar tu rol como persona, como individuo, y dentro de eso una herramienta muy útil es pensar las diferentes dimensiones que tenemos, ¿no? Tenemos la dimensión física, cómo quiero estar físicamente, emocionalmente, mentalmente, qué cosas quiero aprender. Y una cosa que yo creo que es muy útil es sumar en ese pensar tus dimensiones una dimensión económica y entender que de la misma forma de que uno necesita tener ciertos conocimientos para poder hacer las cosas que quiere hacer en su misión y su visión, uno necesita tener una cierta estructura económica para poder hacer las cosas que se propone en la misión y la visión. Y eso nos tiene que hacer ver de que no es una opción o una adicional que podemos tener en nuestro camino, sino que es una dimensión de nosotros como personas que sí o sí tenemos que pensar a dónde queremos llevarla y dedicarle tiempo en nuestras semanas, en nuestro día a día, para que se mantenga bien o se mantenga nutrida, si se quiere. Rodri, en términos de... Porque vos decís, bueno, las herramientas que vas a necesitar para un caso o para el otro van a ser diferentes. A la hora de vos, por ejemplo, aconsejar a alguien, o según las herramientas que vos manejás, ¿cómo se vería un buen objetivo financiero? O sea, ¿cómo se hace? ¿Se plantea, no se plantea, se escribe, tiene que tener un número? ¿A cuánto tiempo se haría? Yo usualmente lo que les pido es primero un objetivo financiero cuando trabajo con personas, ¿no? Cuando les pido, ¿no? Un objetivo financiero a corto plazo. Claro, no es que vas por la calle y... Claro, che, sí. vos. ¿Cuál es tu objetivo? Necesito que me digas tu objetivo, ¿no? Perdón. Lo he probado y no funciona. No, lo que les digo siempre es uno a muy corto plazo. Y ahí depende mucho de la situación de las personas. Mucha gente a veces está endeudada y un primer objetivo financiero a corto plazo es salir de esas deudas. La deuda es como una mochila de adoquines, ¿no? La persona que nunca ha tenido una deuda fuerte no sabe lo que es. Se arruina una familia, digamos, por deudas. Se arruina la vida de una persona por culpa de las deudas. Entonces muchas veces ese primer objetivo a corto plazo está relacionado con eso, está relacionado con salir de las deudas. Cuanto antes salgamos mejor. Después uno más asociado en el mediano plazo, podría ser unos 5 años, y uno en el largo plazo, que ese es siempre el más complicado, porque estamos hablando depende de la edad que uno tenga, pero de 20 años, ¿no? De hecho hay estudios que dicen que cuando pensamos en nosotros del futuro es como si pensáramos en otra persona, ¿no? Se activan los mismos patrones cerebrales. Entonces nos es muy difícil pensar en cosas que tengo que hacer hoy para alguien que en realidad no conozco, ¿no? Entonces lo que hacemos sí es definirlos por escrito, ¿no? Claramente, y llevarlo a números, ¿no? Bueno, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de 20 años? Vamos a dentro de 5, ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi vida dentro de 5 años? ¿Cuánto sale esta vida? ¿Cuánto me costaría esto? ¿Sí? Y capaz que digo, no, bueno, tengo parálisis por análisis, porque en realidad no sé si dentro de 5 años capaz que voy a tener hijos, capaz que no voy a tener hijos, capaz que quiero vivir acá, capaz que me mudo al exterior. Y no importa eso. En realidad tenés que intentar enfocarte y decir, hoy, la foto que hago del futuro hoy, dentro de 5 años, es esta. Bueno, ¿cómo planifico eso? Y por el camino puede cambiar, pero tenés que tener un norte. Y sí, mucho Excel, ¿no? Como para jugar a, perfecto, esta es la vida que quiero. En particular a largo plazo jugamos mucho con planillas, porque parte de ese camino en el largo plazo implica que uno tenga que hacer algo que parece bastante ajeno, pero deberíamos hacerlo de forma bastante natural, que es el invertir el dinero, ¿no? O sea, colocar ese dinero de ahorros, porque con ahorros solo no alcanza, y comenzar a invertirlo para buscar generar una rentabilidad. Bueno, es súper interesante lo que estás diciendo de la ansiedad de futuro. Justamente en el podcast, un podcast, porque grabamos varios podcasts después de ese, pero fue la semana pasada que lo grabamos, y en el fuera del espacio del vórtice del tiempo, que es este estudio, en realidad no sabemos hace cuánto tiempo fue después de que salió no tengo idea. Hay un podcast que existe hay un podcast a la fecha en la cual este está siendo publicado. Que ya está publicado, claro. Bien. En el cual hablamos justamente de los objetivos, y muchas veces las personas te plantean como... justo el otro día estaba hablando con una persona y estábamos hablando de cómo plantear tus objetivos de ingresos de acá a 5 años. Y me decía, no sé, porque ¿qué pasa si quiero esto y quiero lo otro o ya no me gusta esto y no me gusta lo otro? Y yo le dije, tenés que decidirte igual. O sea, no importa. Después la vida va a cambiar. O sea, una gran historia de vida fue... Yo dije en un momento de mi vida, yo nunca viviría en Buenos Aires. Nunca, jamás. ¿Por qué iría a Buenos Aires? Al año y medio estaba viviendo en Buenos Aires.
Y es así, la vida te va cambiando, te va presentando cosas que no esperás. Lo importante es que cosas siempre... que no conoces incluso. Cosas que no conoces, y es importante tener ese objetivo de todas formas, y si es escrito, como decís vos, está mucho mejor. Que creo que una cosa muy interesante es esto de jugar y pensarlo de esa forma. Creo que solo poner esa palabra lo cambia, porque no se trata de adivinar, no se trata de predecir tus gastos a futuro, es jugar para tener una idea aproximada, porque así como, o sea, muchas veces pasa que las personas se imaginan cosas a futuro, pero no se sientan a darles un orden, que es la importancia de la visión, ¿no? Tiene que ser una foto, tiene que ser algo que tenga coherencia, que cierre. Muchas veces no nos sentamos tampoco a preguntarnos cuánto sale esa imagen que tenemos. Y a veces puede ser que estemos subestimando, de repente decimos, el año que viene quiero estar manejando este auto, no sabemos cuánto sale y nos damos cuenta de que no es realista. También muchas veces pasa de que cuando nos sentamos a hacer los cálculos, nos damos cuenta de que hay cosas que nos entusiasman, que salen menos de lo que pensábamos. Y la única forma de salir de esa parte de cuánto saldrá, se puede o no se puede, a tener una certeza es sentarse, Google, planilla, ir googleando valores aproximados, armando una planilla y con eso empezar a sacar cuentas para uno empezar a dibujar una imagen desde el lado financiero. Sí, mira, te pongo un ejemplo. Tengo un amigo, ya él en los 50, que se va a retirar y está confiando en su jubilación, ¿no? Él confía el momento del retiro en su jubilación, que capaz que él con 50 años, digamos, en 10 años puede ser que la tenga. Quizás nosotros que somos un poco más jóvenes, yo tengo mis dudas y por eso creo que deberíamos tener un muy buen plan B para eso. Y más cuando uno es monotributista o tiene una empresa pequeña o es un emprendedor que básicamente aporta muy poco. Entonces eso es un muy buen objetivo. Y él lo que dice es, él es del interior de Uruguay, es de Artigas, una zona al norte que está al límite con Brasil y es mucho más económico vivir en Artigas que vivir en Montevideo. Él hace 30 años que está en Montevideo y ya tiene su plan. Dice, yo en el momento que me jubile me voy a vivir a Artigas porque es mucho más barato. Y tengo la familia, tengo los afectos, tengo los amigos. De alguna forma, de manera informal, él hizo su plan. Claro, está bueno también saber hoy cuál es el estimado de nuestros gastos, ¿no? ¿Cuánto dinero gasto yo hoy? Porque lo cierto es que la mayoría de las personas, o la mayoría de las personas con las que trabajo, usualmente cobran algo y se gastan todo ese algo. De repente tienen un margen de ahorro, pero no tienen muy claro en qué se gastan. El hecho de saber en qué gastás, saber en qué rubro se te va el dinero, te ayuda mucho más a hacer esa proyección a largo plazo. No sé, yo tengo una hipoteca, sé que en 12 años voy a terminar de pagar la hipoteca. Y sé que entonces mis ingresos más que mis ingresos, mis gastos se van a reducir y voy a tener más saldo. Y eso lo puedo poner en un plan de inversión para que se vaya generando más dinero y me ayuda en esa planilla. Pero tengo que tener claro en qué se me va la plata. Y no lo tenemos, ¿sí? No lo tenemos del todo. Bueno, de hecho estoy pensando que, y me interesa tu opinión sobre este punto. Un tiempo atrás estaba en una entrevista que hice con So de Blog y Lana. Le pregunté ¿cuál es el hábito fundamental de las finanzas personales? A su forma de ver. Y ella me dijo, el hábito fundamental de las finanzas personales es el control de gastos. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? Mira, te lo cuento con una anécdota. Un año hice un taller de planificación anual, ¿no? O sea, tenía 20 personas y dijimos, vamos a planificar un año. Definamos un objetivo, veamos dónde estamos y construyamos un plan para, en este año, llegar al objetivo siempre y cuando hagamos las cuentas y veamos si es un objetivo viable. Yo le di seguimiento a ese grupo, ¿no? Me armé una listita y les mandaba mails y la mitad llegó y la otra mitad no llegó. Los que llegaron, lo que tenían todos en común eran los que habían adaptado el hábito del registro de gastos, ¿no? Habían podido generar el hábito, porque es, digamos, usted lo tiene muy claro, es generar el hábito, ¿no? La clave es generar el hábito. Después que tenés ese hábito generado, lo tenés tan naturalizado que no te cuesta lo más mínimo. Sí, de hecho es un hábito que incorporado en tu día no te toma tiempo, o la cantidad de tiempo que te toma se mide en 2 minutos, 3 minutos, que no existe. O sea, estamos hablando de un hábito que influye directamente en si puedes lograr tus objetivos financieros y son menos de 5 minutos por día. Sí, el tema es que es un hábito que es fácil de abandonar, porque si se te juntan varios días, vos decís, esto lo digo de experiencia personal, se te juntan 3-4 días y decís, ¿qué gasté el martes? Y te pones a pensar, ¿qué gasté el martes? Y es fácil abandonarlo. Pero cuando vos lo empezás a hacer de manera cotidiana, o sea, la otra vuelta estaba analizando mi planilla de gastos personales y lo que hice fue, o sea, agarré y empecé a dividirlo en categorías de manera de tener como un overview. Digo, yo la mayor parte de los números superhábitos puedo hacer mis números
vamos a hacerlo. Entonces me puse a hacer un análisis y lo dividí en rubros. Y el rubro en el que más estaba gastando me sorprendió, no lo esperaba. De hecho, me senté con mi novia y le dije, che, fíjate, estoy viendo los números de este año y fíjate que, no sé, 20% de nuestros gastos están acá. O, por ejemplo, teníamos que, creo que el 18% de los gastos eran viajes. Y nosotros viajamos, no sé, una vez por mes, te haces un viaje cortito, porque no que queremos vivir viajando. Y todos los meses te viajás, o pagaste un hotel, o te fuiste para allá. Y de repente todos esos pequeños gastos que vos pensabas que no eran tan importantes, o sea, y que si vos no los controlás nunca te diste cuenta, es como que van por atrás tuya acercándose con un cuchillo. O quizás no con un cuchillo, pero es como que no llegas a tener esa noción Con real. una motosierra. Peor, claro. Depende de qué gasto es. Si es algún gasto muy grande, puede ser. Sí, los pequeños y que repetís mucho son los peores, ¿no? Ese refresco todos los días es un boleto de avión o son unas vacaciones a algún otro lugar, ¿no? Vas a hacer las cuentas en cada uno de los países, cuánto sale ese refresco diario y te sorprende muchísimo los números que se dan. A veces también, algo que me ha pasado es personas que se paran arriba del registro de gastos y te dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer un registro de gastos, porque para mí hacer un registro de gastos es vivir en la escasez. Y yo prefiero vivir en un contexto de abundancia, ¿no? Una cosa muy new age, digamos, no sé cómo muy calificarlo así, sí. muy enfocate y van a pasar las cosas solas. Si yo llevo el registro de gastos, estoy asumiendo que mis ingresos son limitados. Y sí. Entonces no lo hago porque el universo proveerá, digamos, Claro. ¿no? Y es complicado ahí. Bueno, lo que pasa es que la gente que te... Esto puede ofender a alguien, pero la gente que te va a decir eso es la misma gente que comparte las fotos de los leones con frases motivacionales de Instagram. Y en realidad es el mismo espíritu que lo hemos hablado muchas veces de la persona que dice no quiero organizar mi tiempo porque no quiero ser estructurado. Claro, es lo Claro. mismo. Es Exacto, exactamente el mismo espíritu. No estás entendiendo realmente el espíritu detrás de esta conducta y estás dejando que otra cosa, porque en realidad si vos, por registrar lo que gastás, sentís escasez, lo más probable es que en realidad estás sintiendo escasez. Y lo que estás haciendo es tratar de tapar esa escasez con otras Claro. conductas. Bueno, anoche, en el asado que estaba, una persona me dijo, la gente sabe cuánto gasta. Esa fue la oración, ¿no? Y obviamente, para mí, cuando alguien me dice eso, no me pasa desapercibido. Y le digo, yo creo que la gente no sabe cuánto gasta. Y me dice, no, o sea, la gente sabe si le alcanza o no le alcanza. Le digo, esa es otra cosa. Claro. Y como estaba en una situación social y no estaba para discutir, dije, bueno, sí, tienes razón, la gente más o menos tiene una noción de cuánto. Pero la gente en realidad no sabe. Y muchas veces, hablando esto de la mentalidad escasez, vos tenés más plata de la que pensás. Ganas más de lo que pensás. La plata que tenés alcanza para mucho más. La gente dice, no me alcanza. Pero cuando vos te metés a verlo... O sea, yo creo que a usted debe pasar lo mismo a nosotros. El otro día charlamos con Mati de cómo muchas veces la gente llega con problemas que parecen complejos, pero en realidad lo que tenés es mala ejecución de cosas básicas. Entonces la gente te dice, no, yo tengo esta situación súper compleja, que estoy acá, estoy hasta las manos, no tengo un minuto libre. Y cuando vos ves su agenda decís, no, espera, tenés un montón de minutos libres. Solo que estas 3, 4 cosas básicas no las estás haciendo. Y la gente te va a decir, no me alcanza la plata, pero probablemente hay un par de gastitos que tenés ahí que podrías descartarlos muy fácilmente y tendrías otra espalda. Sí, y sumado a eso, a veces complejizamos bastante nuestros gastos mensuales cuando usamos algunos instrumentos financieros como la tarjeta de crédito, ¿no? Porque, por un lado, compro algo en 12 cuotas y van a ser 12 meses que va a venir ese gasto. Y bueno, puedo elegir cómo lo registro, pero lo cierto es que estoy gastando tiempo futuro, ¿no? O sea, la mayoría de los trabajadores que básicamente cambian su tiempo por dinero. Cuando vos estás comprando algo en 12 cuotas, lo que estás haciendo es comprometiendo tu tiempo futuro. Y complejiza, por un lado, muchísimo el registro de gastos eso, porque no sabes, o sea, estás gastando plata dentro de un año, entonces tenés que registrarlo muy bien para tenerlo claro. Y por otro lado, 2x3 puedes decir, bueno, ya que lo pagué con este instrumento financiero, me permiten pagar el mínimo, entonces voy a pagar el mínimo y ping, ahí te empiezan a cobrar intereses, y algo que eventualmente te costaba 10, lo terminás pagando 13, 14, 15, 20, etcétera, ¿no? Que es algo, volviendo sobre, antes de avanzar a quizás otros temas, pero volviendo sobre el punto central. Este es el tipo de cosas que te das cuenta cuando haces el control de gastos. Cuando vos haces el control de gastos, empiezas a decir, hey, hay un costo en yo diferir el pago, porque ahora estoy pensando en esto todos los meses. Todos los meses tengo que entrar y anotar. Y eso te lleva a, quizás no vas a dejar de usar la tarjeta nunca más en tu vida, pero empezás a ser un poco más crítico con, no quiero diferir. Incluso cuando haces un gasto con tarjeta, ya sabes que esto el mes que viene va a estar.
porque ya tu cerebro empieza a incorporar la información. Y de repente empezás a decir, ¿por qué tengo el registro que compré, no sé, de esta computadora que valía 10 y sin embargo me faltan 12 pesos? ¿Y estos 2 pesos dónde están? Empezás a buscar, se activa el modo detective financiero y decís, hey, ¿qué son intereses? ¿Intereses por qué? Resulta que pagar el mínimo tiene una serie de intereses. Y es como que uno se empieza a educar financieramente y a ver realmente el peso que hay detrás de las diferentes decisiones que uno toma. No, y además te empezás a meter, como decía Rodri recién, en cosas que por ahí no son tan fáciles de entender de una manera directa. Estoy pensando ahora, porque hablamos de esto de cómo a medida que la gente gana más, gasta más. Y esa es una cuestión súper normal. De repente empiezo a ganar más y tengo más plata, gasto más. Y el problema es que es algo que nosotros decimos siempre, vos tenés que acostumbrarte a vivir con menos de lo que ganás porque probablemente ganes menos alguna vez. Y había un caso de una persona que ganaba un muy, muy buen sueldo y de repente, obviamente, empezó a ganar mucho más, y empezó a gastar mucho más y empezó a sacar como vacaciones y cosas así. Y unas vacaciones de ese estilo son vacaciones de, no sé, $4,000. Entonces, tenés, no sé, 3 vacaciones al año, no sé, tenés $12,000 en vacaciones, suponete. O más, capaz que 24,000, porque si son 2, son $24,000 en vacaciones. Entonces, de repente, se empieza a dar, o sea, yo lo pensaba como cuando vos tenés un ingreso recurrente. O sea, vos en un negocio, vos tenés un ingreso recurrente, la gloria, porque de repente es como que tenés una base mensual de ingresos que te da una tranquilidad diferente, porque decís, mira, todos los meses, no importa lo que haga, este mes va a entrar esta cantidad de plata que me ayuda a cubrir X% de mis gastos. Si todo sale bien, todos mis gastos. Lo malo es cuando vos tenés como un ingreso recurrente a la menos uno, digamos. Pero la gente no se da cuenta porque vos decís, gasté tanto, pero vos no estás pensando que cuando, no sé, capaz que si viajas cada 3 meses, capaz que al mes 9 estás pagando 3 vacaciones a la vez. Y es un efecto medio, un efecto no es compuesto, pero es un efecto que se va acumulando que no es tan fácil de ver. Sí, tal cual. Complejiza mucho. Perdemos noción de lo que estamos gastando realmente. Por eso yo también soy bastante fan de registrar los gastos, porque otra posible excusa es, no lo hago porque en realidad yo gasto todo con tarjeta y entro al sitio del banco y en el sitio del banco están todos los gastos que hago. Pero no tomás conciencia en realidad, no los ves, porque antes cuando salía la plata de tu bolsillo, ¿no? Simbólicamente yo te estoy dando el dinero, se va, chau. Ahora te doy la tarjeta, me devolvés la tarjeta y simbólicamente no estás gastando, ¿no? Entonces vos decís, bueno, así confío, pero hasta que no lo registrás, no llega el mensaje a alguna parte de ahí arriba de tu cerebro que dice, che, mirá que esta plata ya no la tenés más, que se fue. Bueno, de hecho, los chicos saben que hay un día en la semana que son como un día en el mes o 3 días en el mes que nunca me tienen que pedir nada, y son los meses que cierro los números del mes de superhábitos, porque de repente estás, y es como que hay un montón de gastos del mes de la empresa que es como, che, vamos a comprar tal cosa, y es como, sí, comprar, qué sé yo, tenemos plata, no pasa nada. Pero cuando yo estoy cerrando los estados de resultados del mes y tengo que cargar cada gasto, como tengo que poner y ver cómo eso le resta a mi ganancia, es como y los chicos, che, Santi, no puedo comprar nada. En una semana puedes comprar, pero el acto de hacerlo, como vos decís, de ser consciente, de anotar, gasté tanto, cambia tu conciencia del problema completamente. Bueno, a mí me pasa con el control de gastos, que yo los gastos de tarjeta me obligo a cada mes ver el resumen de la tarjeta, porque yo también tengo muchas cosas de servicios de la casa que las pago con la tarjeta para no tener que ir a Pago Fácil, Rapipago, ninguna de estas cosas. Y lo que me obligo es todos los meses entrar, ver el resumen de la tarjeta y a mano copiar cada uno de los montos. No sé, electricidad, tanto. Seguro del auto, tanto. Y es un ejercicio te da mucha claridad. Y la verdad es que uno con el tiempo, cuando lo naturaliza, puede dejar de dimensionar cuánto impacto tiene en tu vida tener esa imagen clara, que en cualquier momento alguien te agarre y te dice, y en este momento, ¿cuánto dinero tenés? ¿Y cuánto dinero necesitas el mes que viene? Y poder responder esa pregunta te da mucha libertad. Y yo creo que para los emprendedores esto es especialmente importante, porque un emprendedor que no se siente tranquilo con las finanzas va a tender a tomar malas decisiones en su negocio. Alguien que no está tranquilo financieramente a nivel personal va a trasladar eso al negocio, porque de repente va a sentir que le falta plata y va a salir a vender un servicio que no debería vender, o a sobreocupar su día y se va a quemar. Entonces, como emprendedores no solo tenemos que esto nos influye en nuestra capacidad de alcanzar objetivos financieros, sino que también influye en nuestra claridad mental para tomar decisiones. Hablamos hasta ahora del tema de tener de alguna manera una visión financiera, tener objetivos financieros de corto plazo, de mediano plazo. Hablamos de esta cuestión del control de hábitos. ¿Qué otro, te diría hábito, pero no tiene por qué ser un hábito? ¿Qué otra herramienta
está bueno incorporar para la persona que quiere mejorar su salud financiera, por así decirlo? Ya, hay un público que usualmente a mí me cuesta mucho llegar, que lo tengo que ir a buscar, y es la persona que piensa o que asocia el hecho de tener dinero o de estar bien económicamente con que eso está mal, ¿no? Esa asociación de, no sé, la frase pobre pero honrado, ¿no? Que la tenemos todos metidas por estos lugares del mundo en el ADN, ¿no? ¿Qué quiere decir pobre pero honrado? Que si no sos pobre, en realidad sos un ladrón. Sos un ladrón, ¿no? Y sí, hay muchos que seguramente lo sean, pero no es una generalización. También conocemos muchos que les va bien y han hecho las cosas muy bien porque han aportado valor a muchísimas personas. ¿Qué digo? Que esos son mis haters, ¿no? O sea, son los que me dan palo a mí porque yo digo, miren, solucionemos el problema de estrés del dinero. No tengamos estrés por dinero. ¿Qué es lo primero? Aceptar que el dinero no es ni malo ni bueno, es una cosa. De hecho, siempre que voy a un seminario o algo, yo le pregunto, ¿el dinero es bueno o malo? Y es interesante porque la gente toma una posición. Dice, algunos que dicen que es bueno, otros que dicen que son malos, algunos no se animan a levantar la mano. Y es una cosa, es como preguntar, ¿esa computadora es buena o mala? Bueno, es buena porque te permite grabar el podcast, es mala porque de repente puedo estar 48 horas viendo Netflix y no me levanto de la cama, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces hay un montón de personas que yo digo que no llego porque no me vienen a buscar a mí, o sea, no están buscando cómo mejorar sus finanzas, no llegan a eso, que son los que tienen esa asociación, que ven a alguien con un auto de alta gama y lo primero que piensan es, seguro le robó a alguien, ¿no? Eso es complicado porque tenemos que desaprender muchísimos patrones que tenemos prácticamente desde que somos pequeños, ¿no? Desde que nacimos, patrones de pensamiento con los que nos educaron, donde criamos, y es la parte más compleja, es la parte más difícil. Vos lo dijiste al pasar, pero me imagino que es súper importante por el lugar en que lo pusiste. ¿Qué es esto del estrés por el dinero? Mi propósito, digamos, ¿no? Cuando yo creé Neurona Financiera era que la gente dejara de sufrir estrés por dinero, ¿no? Yo creo, tengo la convicción de que hoy por hoy muchísimas personas se enferman, sufren y la pasan muy mal por dinero. Como dice So, digamos, ¿no? La mayoría de los problemas de dinero no se arreglan con dinero, ¿no? Se arreglan con educación. Y eso es a lo que yo apunto, ¿no? Que las personas, en realidad, cuando te generas estrés por dinero, ¿qué es? Y la mayoría de las veces pues estás viviendo más allá de tus posibilidades. Entonces, si vos entendés cuáles son tus posibilidades y decís, está bien, quiero trascender, bueno, hagamos un plan para de repente ver cómo ganar más dinero, cómo puedo emprender, cómo puedo hacer que en mi negocio, en donde trabajo, me paguen más. Pero tenés que saber que el estrés que tenés hoy es porque no estás manejando bien los recursos que tenés. Y eso es lo que yo le llamo estrés por dinero. Claro, que quizás de alguna manera sería como estrés por provisión, quizás. Sí, definitivamente, si vamos a un punto de vista primitivo, toca la sensación de amenaza. Porque el estrés por dinero te toca la sensación de no voy a tener lo que necesito para comer, no voy a mantener mi libertad. Entonces te sentís amenazado. Si estás en una situación, lo que decías de las mochilas de adoquines hace un rato, te sentís amenazado, genuina y absolutamente amenazado, atrapado. Y si pensamos que el estrés en general es este mecanismo de salir corriendo, de tengo que defenderme, el dinero, por el lugar que ocupa muchas veces en la sociedad hoy en día, tiene mucho sentido que te genere esa respuesta con mucha intensidad. Es más probable que una persona se sienta, quizás es exagerado lo que estoy por decir ahora, pero si estás en una situación donde puede ser que alguien te pegue una piña, probablemente te sientas menos amenazado que cuando te llega un resumen de una tarjeta de una deuda que no sabes cómo vas a pagar. Bueno, porque el otro decís, me voy a curar, pero ¿qué voy a hacer con lo financiero? No, pero además tenés esta cuestión del vivir en este estado de víctima, de alguna manera, ¿no? En términos de sentir, porque yo creo que para muchas personas el dinero es algo que les sucede. Es algo que naciste en un sistema en el cual hay dinero, no sabes manejarlo, sentís que la única alternativa es, por ejemplo, que tengas un trabajo y que estés ahí y que no te guste y que las cosas salen caras y que no te va a alcanzar. Y tu vida va a ser así. Y vos simplemente lo único que te queda es estar enojado. Y gastas mucho tiempo y energía culpando al político de turno, al ministro de Economía, al FMI o cualquier institución, y en realidad no estás haciendo nada por vos porque estás gastando esa energía en los demás. Bueno, el otro día, y esto es algo súper peligroso, pero por eso está bueno los podcasts también, ¿no? Porque son la forma, son un lugar en el cual podemos escuchar puntos de vista diferentes. Pero el otro día estaba charlando con una persona que ve las noticias muchísimo, y me decía que no es una persona que haga negocios, y me decía, es imposible tener un negocio rentable en Argentina hoy. Y yo dije, o sea, mentira.
O sea, mentira, tengo un montón de personas en la comunidad de INMT que tienen negocios que están creciendo un montón en este contexto. Nosotros estamos creciendo en este contexto, pero yo trataba de ponerme en el lugar de esa persona y digo, sí, claro, si a vos tenés gente que se pasa horas al día con gráficos y números diciéndote, no se puede, va a explotar, estás atrapado, maldita esta gente te está haciendo esto a vos, obviamente vas a sentir de que no se puede, pero por eso tenés que escucharlo a Rodri y decir, no, tengo que salir de este estado de interpretado y tengo que entrar en un estado de qué es lo que yo puedo hacer, tengo que pasar a un estado de ser el líder de mi situación. Sí, creo que ahí diste en la tecla, ¿no? El hecho de ver informativos. Alguien me dijo alguna vez que los noticieros, los informativos, en un momento se dieron cuenta de que su negocio no era informar, sino que era entretener, ¿no? Y pasaron a hacer programas de entretenimiento, basados en la realidad. Y uno ve la televisión estos días en Argentina donde están pasando cosas interesantes y es increíble cómo se genera esa cosa, ¿no? Esa energía de la culpa está afuera, qué mal que lo hicieron, y en ningún momento se plantea el hecho de, bueno, pero yo qué puedo hacer, qué herramientas tengo yo, cuáles son las capacidades que tengo yo a pesar del contexto, porque a la larga, digamos, que el contexto sea complicado, siempre va a haber cosas complicadas. A mí me pasa cuando que yo viajo bastante por mi trabajo, que siempre en cada realidad que voy, cada país, el argumento es no, acá eso no funciona, acá eso no es así. O sea, todos nos sentimos especiales y que lo que se aplica en otro lado a mí no me va a aplicar. Y no, a ver, los aviones despegan en viento en contra, digamos, ¿no? Si en un contexto complicado vos lográs que te vaya bien, después cuando el contexto sea más sencillo, a menos que tu negocio sea contracíclico, digamos, pero en un contexto donde las cosas estén mejor y van a mejorar, porque siempre hay ciclos, te va a ir bien. Y es siempre volver a la parte esencial de... Hay un montón de cosas súper interesantes, pero es volver a la parte esencial de ser humanos y vivir en la realidad, ¿no? Vos existís en una realidad. Cosas que no... O sea, una cosa que no es buena idea hacer es no tener un objetivo y simplemente quedarte ahí parado dejando que cosas te pasen. Otra cosa que no es buena es no ser realista. Y ser realista implica, primero, poner la energía en cosas sobre las cuales tenemos influencia. Porque sentarnos a simplemente pensar sobre cosas que no podemos cambiar es no ser realista, porque la mirada realista es, puede ser que cambie, puede ser que no. Definitivamente no quiero apostar mi suerte ni la suerte de mi familia a que esas cosas cambien. Y eso nos lleva la atención a, bueno, ¿y qué cosas controlo yo? Y en cuanto nos metemos en qué controlo yo, una de las cosas que nos damos cuenta es, bueno, yo no puedo controlar el precio de las cosas, sí puedo controlar cuántas cosas compro. No puedo controlar qué pasa con la economía, sí puedo controlar cómo me siento con eso que pasa en la economía, cómo lo gestiono. Entonces, es súper interesante el de vuelta salir de ese rol de víctima y ponerte en el rol de, bueno, ok, ¿y yo qué puedo hacer? Incluso si tengo un margen chiquito de operatoria, es el margen que tengo. Y en el momento en que lo acepto y estoy en paz con que ese es el margen, acá es donde puedo hacer que las cosas sucedan o no, automáticamente, primero, no solo que nos volvemos más efectivos, sino que el estrés incluso empieza a ceder un poco. Porque ya no nos sentimos atrapados sin salida, sino que aunque sea chiquita, una salida hay. Entonces podemos volcar nuestra atención ahí y empezar a pensar, bueno, ok, ¿cómo hago para usar ese mini hueco que tengo y empezar a construir mi salida? Sea de cómo hago para construir la salida, de construir un negocio, sea ordenar mis finanzas, idealmente las dos cosas. No, definitivamente pasar a... O sea, yo creo que el mayor nivel de estrés viene cuando sentimos de que no hay salida. Y ese es el sentimiento de no puedo hacer nada, esto igual me va a pasar, igual lo voy a tener que sufrir. Y cuando empezamos a hacer esas pequeñas... O sea, por ejemplo, empezamos a tomar esos... Nosotros le acuñamos el nombre de hábitos de conciencia, son hábitos de estar presente. Y el control de gasto es un hábito de estar presente. Es un hábito de decir, ok, yo me siento así, pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Y cuando empezamos a ver los números, empezamos a ver que hay lugares por los cuales nosotros podemos avanzar. Ayer charlábamos con Mati, estábamos en una llamada con un emprendedor de Venezuela que hablamos hace un ratito. Y Venezuela obviamente está en una situación económica súper complicada. Y este emprendedor... Probablemente es una de las situaciones más complicadas a nivel global. Sí, por lo menos a nivel momento. Latinoamérica. Sí. Y cuando hablábamos con él estaba como, sí, mi facturación cayó, está complicada esta situación. Él no estaba saliendo a vender como podría. Y él lo sabía. Entonces, incluso él, que está en esa situación de... en algún punto, cuando él se puso a pensarlo, porque nosotros le empezamos a hacer preguntas, se dio cuenta de que había cosas que él no estaba haciendo. Hay cosas que no estás haciendo y que podrías hacer y probablemente te iría mejor. Entonces, puede ser de que no vas a estar, o sea, no vas a estar en Estados Unidos porque eso no depende de vos.
pero puedes mover tu situación a un lugar diferente. Quiero volver ahora al tema que es súper importante y es del cual nos fuimos, que es esta cuestión de la gente que piensa que el dinero es malo, ¿no? Y eso es algo que viene muy de la parte de la religión, ¿no? Es más probable que un rico pase por, no me acuerdo cómo es la frase, pero todos la escuchamos alguna vez. Por el agujero de una aguja, bueno, el agujero no, por el ojo de una aguja. Que un camello, que un camello pase por el... Buah, la Biblia no es lo nuestro. Claramente. Es más Debería fácil ser. que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, claro. Que curiosamente, dato de color que puede estar muy equivocado y ahora estoy No, arrepintiéndome. sí, yo sí sé lo que estás por decir. Igual lo voy a investigar ahora. Bien. Aparentemente es una mala traducción. En realidad esa es una frase que está mal traducida. Aparentemente la traducción era que un camello pase por unas puertas por las cuales en general no pasaban los camellos. Pero no era tan imposible como que pase por el ojo de una aguja en el original. Pero bueno, quedó y la gente piensa de Sí. que tener dinero Estoy es malo. bastante seguro que lo escuché en una clase de alguien que sabía mucho de estos temas. Sí, Pero algo de estoy teología. dudando muchísimo yo mientras lo lo digo. he investigado también en su momento porque a veces lo he dicho y la gente que sigue la religión, que son interpretaciones, además siempre Exacto. son interpretaciones, te dicen, no, la interpretación es otra y uno no puede discutir interpretaciones. Pero es, sin lugar a duda, es algo que se escucha muchísimo en la cultura latina en general. El rico igual muy probablemente malo. Claro, en Argentina diríamos garca, el algo habrá hecho, es pobre pero honrado. Hay muchas frases, pero todas terminan en lo mismo de rico igual muy probablemente mala persona. ¿Cómo trabajas eso? Es bravo. Yo ahí lo que hago es intentar ir, sin ser un coach, digamos, porque no estudié coaching, intentar ir a cuáles son los recuerdos de la programación que tenemos nosotros, que usualmente viene en la infancia, ver cuáles son esos primeros recuerdos que tenemos asociados al dinero, ¿no? Intentar escribir en blanco y negro, tomarse un ratito y pensar cuáles son los primeros recuerdos como niños que tenemos con el dinero. Yo en mi casa, por ejemplo, que tenemos una clase media, que mi padre trabajaba para el agro vendiendo productos veterinarios, entonces si el agro andaba bien, nos iba bien, si el agro andaba mal, comíamos mucho arroz y fideos, básicamente, porque era comisionista. Entonces, mi primer recuerdo, que me costó porque lo tenía bastante bloqueado, ¿no? Pero mi primer recuerdo era mi padre yéndose un lunes, dándole dinero a mi madre para que aguantara toda la semana, porque nosotros éramos 3 hermanos, y se iba el lunes y volvía el viernes porque viajaba al interior, y mi madre quejándose, digamos, de que el dinero no le iba a alcanzar, cómo iba a ser, ¿no? Y ese es el recuerdo y el patrón con el que yo crecí. Mis padres discutían por dinero. Entonces, si mis padres discutían por dinero, ¿cómo no voy a asociar el dinero a una cosa mala que hacía que papá y mamá se pelearan cuando yo era chico? Entonces, cuesta mucho a veces romper esos patrones, entenderlos, ver de dónde vienen, ver esa sensación que tenemos nosotros con respecto al dinero, descubrir de dónde viene y decir, bueno, esto no necesariamente yo tengo que repetir este patrón, yo puedo hacer las cosas distinto. Que incluso cuando están esas discusiones familiares por dinero, muchas veces hasta está bueno cuando uno profundiza en el por qué, porque ahí empiezan a salir más de estas cosas. Bueno, discutían por dinero, porque no alcanza el dinero, perfecto. Asociación negativa 1. Bueno, y después, yo, o sea, pensando en mi infancia, uno dice, bueno, ¿y por qué no alcanza el dinero? Y por ahí aparecen cosas, bueno, porque no se valora a la gente que trabaja bien, por decir, ¿no? Estoy tratando de pensar ahora. Sí. No se valora a la gente honesta que trabaja bien. Y si yo digo, el hecho de que alguien no tenga dinero no es porque trabaja bien y no es porque sea honesto, que te deja. Y bueno, probablemente significa que las personas que no son honestas sí ganan dinero. Y en cuanto logramos esa asociación, en nuestra mente ya queda fijo. Claro. Estas personas la están pasando mal porque son honestas y tuvieron que tomar una cruel decisión entre seguir siendo honestas o tener dinero. Y ya está. Si yo elijo tener dinero, quiere decir que estoy tomando una decisión opuesta a eso y no soy honesto. Claro, o por ejemplo, esta lógica de en algún momento podría haber ganado. Yo podría tener mucha más plata si hubiera hecho esta cosa que hubiera traicionado a mis principios. En algún momento. Y decís, bueno, claro, entonces si yo no quiero traicionar mis principios, entonces lo que tengo que hacer es ser pobre. Exacto. De alguna manera. Y creo que si uno explora, hay muchísimas de estos pequeños momentos donde por ahí lo que faltó en ese momento es el hábito de conciencia. Decir, bueno, no, en realidad es que... Porque es muy distinto decir, la verdad es que en este momento la industria no está funcionando bien y no tengo ganas de cambiar de industria. Porque ahí obviamente uno, si dijera eso, está asumiendo responsabilidad. Y es difícil, es algo difícil de hacer. Pero uno... lo que tiene que hacer cuando piensa en su historia es volver hacia atrás y no es reescribirla, pero sí quizás reinterpretarla. Volver hacia atrás y entender realmente qué significaba lo que se decía en ese momento, por qué pasó
y cómo con la información reinterpretada y más correcta podemos nosotros reescribir nuestra historia a futuro también. Sí, un buen diagnóstico que se puede hacer para ver cómo, capaz que nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que, bueno, no tenemos ningún problema con el dinero no es bueno ni malo, es una herramienta, etc. Todo el mundo le dispara a alguien en el camino. Claro. Pero un buen diagnóstico es andar por la calle y cuando te cruces con un auto de muy alta gama, con un chico de 20 años, ¿no? Manejando el auto, ¿qué es lo que pensás? Claro. Si pensás, Me acabo de diagnosticar, claro. Sí. O este está en la joda, no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. Claro. Sí, Sí, no sabes. Y es muy bueno. Y también es bueno eso, creo que es bueno explorar las emociones que uno siente. También cuando hay alguien... Acá en Argentina pasa mucho en conversaciones sociales que se habla de los políticos. Y es como que vos notás que las personas tienen una mezcla de enojo, pero también envidia, ¿no? Como, pero mirá cómo la pasa, mirá tal cosa, viste que hizo tal casa o viste que maneja tal auto. Y ahí para mí siempre fue muy interesante porque me encanta cuando alguien notó eso, frenar y decirle, ¿pero a vos te gustaría ser esa persona? Y automáticamente, no. Entonces, ¿por qué? Porque hay envidia en la voz si en realidad no querés ser esa persona. Y ahí también te das cuenta de que lo que hay es cosas no resueltas. Hay una sensación de, hay algo en mi relación con el dinero que no termino de acomodar y entonces lo que salen son chispazos que no tienen sentido. Esto me molesta, aquello no, pero sí me gustaría tenerlo, pero en realidad hoy no, pero mañana sí. Y ese ida y vuelta... Lo que termina siendo de vuelta, bajando al punto de la efectividad, la productividad y nosotros como emprendedores, nos termina quemando las energías y nos saca la energía de lo que realmente importa, que es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo avanzo rumbo a eso? El dinero es una cosa que puedo convertirlo en una herramienta si lo uso correctamente. Hay otro fenómeno que también está muy relacionado con esto, que es creo que en algún momento se nos dio, porque alguien nos lo dijo, de denominarlo mentalidad de clase media, que es esta idea de que ganar dinero es difícil. Bien, y que no hay suficiente dinero y que, o sea, incluso vos podés pensar como, ok, el dinero está bien, pero es difícil, hay poco, hay que trabajar muchísimo para obtenerlo. Primero que nada, ¿te lo cruzás ese tipo de ideas? Sí, me lo cruzo, ¿no? Bueno, yo tengo una pyme, ¿no? La persona que tiene una pyme y bueno, estoy acá, hasta acá llegué y no puedo crecer. Y no, eso es falta de herramientas, ¿no? Es como falta de herramientas que primero que le permitan tener una visión de crecimiento y después cómo lograr esa visión de crecimiento. También es cierto que mucha pyme, muchas veces por dar mal ese paso se termina fundiendo, ¿no? El dilema del crecimiento, le digo yo, ¿no? Que es cuando, bueno, me está yendo bien, quiero crecer un poco más, entonces empiezan a hacer cosas que las hacen mal planificadas, no crecen de una manera orgánica y el segundo local me da pérdidas y después me termino fundiendo, ¿no? Entonces es una realidad que, por un lado, mucha gente está en una zona de confort y no se anima a salir y a veces cuando se anima a salir lo hace muy a lo loco sin tener las herramientas adecuadas como para poder hacerlo. Claro, ahí falta un poquito de planificación quizás. Sí, ni hablar. Y la mayoría de las pymes, siempre digo lo mismo, ¿no? Una pyme o un emprendedor se enfoca mucho en el producto, ¿no? Yo quiero tener un muy buen producto, pero hay dos patas más que tienen que tener en cuenta, que es la gestión, y ahí entran las finanzas, cómo manejo mis finanzas, y después hay otra pata que es la venta. Yo tengo que salir a vender este producto. A veces por ser emprendedores pensamos, bueno, yo tengo un producto que es genial, yo tengo el mejor producto del mundo, y capaz que es el mejor producto del mundo, pero tengo que poner cabeza a otros factores, no alcanza solo con que sea el mejor producto. Claro, exactamente, y además tenés que tener, o incluso si tenés, por ejemplo, claro, un producto que es buenísimo y que se vende y la gente te lo demanda y vos decís, mira, la verdad que estoy vendiendo o sea, tengo tanta más demanda que la oferta que tengo que podría abrir mi local más. Pero ahí empiezan a aparecer, y eso es algo que con el tiempo fuimos aprendiendo, y empiezan a aparecer tus hábitos como dueño de negocio. O sea, nosotros vemos muchas veces los problemas de los negocios, o sea, de hecho, te diría que, o sea, en filosofía de superhábitos te diría el 100% de las veces los problemas de los negocios son problemas personales. En realidad, por ejemplo, vos ves personas que tienen una demanda y se mandan y vos decís, ¿por qué no hiciste esto que era lo que claramente tenías que hacer? Y en realidad es porque, no sé, tenés ansiedad o tenés una inquietud o te aburriste. Por ejemplo, la cantidad de malas decisiones de negocios que toman personas en pymes simplemente porque están aburridas. O sea, las personas no se lo dicen, no dicen, estoy aburrido de qué hacer, sino porque esto ya no me apasiona, me siento incompleto, este negocio necesita moverse un poquito más. Se meten en una nueva rama y se hacen un despelote por una cuestión personal, ¿no? Y creo que es súper, súper común. Y ahí de vuelta entran todas también la relación con el dinero aparece. Porque si yo digo, ya llegué, cumplí mi objetivo y ahora mi objetivo va por otro lado, está perfecto. Uno puede llegar y decir,
Eso no es zona de confort, eso es simplemente no seguir persiguiendo más dinero por tener más dinero. Pero el hecho de muchas veces no tener el objetivo claro también lleva a que las personas en el proceso de crecimiento, de vuelta, lo miran aislado de los otros factores en su vida, entonces de repente dicen, necesitamos crecer. Y se tiran a lo primero que les llama la atención de respecto de qué podría crecer, y de repente empiezan a tener, no sé, problemas con su familia o problemas con su organización del tiempo. Ahora el tiempo no les alcanza. Y ahí también surge otro mito, que es que para generar más ingresos o para ganar más dinero tenés que sacrificar tu vida personal. Entonces, o tu salud, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Hay gente que trabaja, ¿eh? Y de repente uno empieza a reforzar esas cosas. Y siempre lo que está al medio de todo es el emprendedor. El emprendedor, la claridad que tenga respecto de por qué está tratando de crecer, de por qué está eligiendo ese mecanismo para crecer, de cuáles son todas las variables que entran en su negocio. Y muchas veces lo que nos pasa es eso. No tenemos ganas de sentarnos a trabajar. No quiero sentarme a hacer el ejercicio que dijeron de la hoja en blanco y pensar mi relación con el dinero. Entonces sigo en automático. Y el problema es que si todavía no logré un resultado más grande, es probable que sea porque todavía no tengo los hábitos que llevan ese resultado más grande o las herramientas. Entonces tengo que aprender algo nuevo. Y para eso necesito frenar y pensar este paso que voy a dar. Rodri, ¿cómo fue tu camino de rehabilitación con estos temas? Porque me estás contando de que tu tarea, o sea, al principio de tu historia vos tenías esta cuestión de, o sea, tu papá se va, le da la plata, no alcanza. Okay. ¿Cómo fue tu camino de rehabilitación ahí? Bueno, yo... vamos a hacer terapia un poco. Vamos a la historia de la vida, ¿no? Uh-huh. Era un lunes lluvioso de 1979. No, yo cuando termino el secundario, comienzo a estudiar en la universidad. A los pocos años me novio. Me voy a vivir con mi novia, alquilamos una casa, yo consigo un trabajo y apuntamos hacia un objetivo en común que era construir una casa. ¿Sí? Construimos. Suena como un objetivo noble. Sí. Romántico, digamos, ¿no? La idea romántica de la casa, que a veces dista un poco de la realidad, pero bueno, construimos esa casa tal cual la queríamos, como podíamos en realidad, pero nos convencimos a nosotros que era como queríamos. Uh-huh. Y por allá 10 años después, yo cuando cumplo 30 años, terminamos la casa y era el objetivo pareja, digamos. Al momento que yo terminamos la casa, la relación, digamos, se fue al bombo y nos terminamos separando y empezamos a tener muchos conflictos en esa separación por lo material, ¿no? Algo que empezó como un acuerdo, después cuando llega la hora de repartir las cosas es donde se complica un poco más, usualmente se complica ahí. Entonces yo tomé una determinación que dije, quédate con todo, esa casa que eran los ahorros de toda mi vida, y yo quedo en cero. De hecho, me quedé con la ropa puesta y con un Volkswagen Escarabajo. Era todo lo que tenía. Bastante romántico igual. Sí. Y trabajo, ¿no? Tenía trabajo y tenía una guitarra y mis sueños. Claro, para la película va, me imagino la escena. Sí, no. No te la imaginas. Bueno, puede ser. Bueno, la cuestión fue que yo renuncio a todo y quedo en cero, ¿no? 30 años, había construido una casa preciosa que me había costado los ahorros de toda mi vida, mucho trabajo. De hecho, y una de las cosas que me di cuenta ahí, de hecho, es que durante esos 10 años de relación eran muy pocos los gustos que yo me había dado en la vida, porque cualquier peso que agarraba, que hacía yo ese peso, lo guardaba para esa casa. Estaba repitiendo un poco ese patrón de mis padres, ¿no? El poco dinero que tenemos, guardámoslo para el objetivo que es comer, en este caso era la casa, pero yo no me daba gustos, ¿no? Yo no recuerdo en mi infancia habernos ido de vacaciones con mis padres, nunca nos fuimos de vacaciones. Yo esos 10 años, entre los 20 y los 30, nunca me fui de vacaciones. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la plata era para esto. Mis amigos en aquel entonces nos juntábamos a jugar LAN parties, todos iban con sus supercomputadoras y yo no podía ir porque tenía una computadora que era vieja, digamos, ¿no? A ese nivel. O sea, realmente todo el dinero iba para la casa. Y la perdí, ¿no? Entonces fue como en mi caso fue un shock, ¿no? Fue una terapia de shock que de un día para el otro dije, la macaneé acá, enfoqué el dinero por un objetivo, pero me olvidé de disfrutar la vida por el camino, que es importante. Y ahí fue donde empecé a buscar materiales, referencias, cursos, porque dije, no puedo ser la primera persona que le pasa esto. Ahí tiene que haber pasado. Entonces encontré esta cosa que se llama las finanzas personales, que me apasionó y empecé a leer, etcétera. Y haciendo mucho curso, leyendo mucho, etcétera, fue que comencé con esto, que es Neurona Financiera.
Mira, buena historia. Y cuando empezaste, ¿quién fue el autor quizás que más te influyó en esa época temprana? Por más de que no sea ahora una referencia para vos, ¿no? Vos sabés que es muy cuestionado, pero Kiyosaki con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, yo le leo hoy el libro y no me genera nada, pero en su momento... Es el guilty pleasure. Sí, pero en su momento, y todo el mundo que lee Kiyosaki, digamos, hace un clic, ¿no? Es que yo creo que el Kiyosaki, y para mí es como he logrado estar en paz con el tema, es el rol de Kiyosaki y lo que el tipo hace genial es el click. Sí, después no lea más nada porque no sirve para nada. Claro, exacto, pero si tenés a alguien que está ahí afuera y que se siente medio perdido y que vos decís esta persona necesita entrar y hacer un clic, es Kiyosaki, el Padre Rico, Padre Pobre, e incluso me atrevería a decir saltate Padre Rico, Padre Pobre y anda al cuadrante del flujo del dinero. Ahí está todo. Todo lo que después de seminarios no hace falta, no vayas. Pero el clic está muy bien hecho, ese libro está muy bien armado para ayudar a una persona que tiene todos estos prejuicios que hablamos hoy y llevarla al punto en el cual ve la realidad desde otro lugar y dice, bueno, vale la pena ponerme a trabajar. Claro, me acuerdo que le pregunté a So también de ese tema y ella me lo definió de una manera que es la manera que yo adopté después, y ese es un libro de inspiración financiera. Ella lo llama así. Es un libro que te sirve para inspirarte. No es un libro técnico. O sea, no es que vas a poder hacer lo que él te dice en Argentina, que es lo que mucha gente trata de hacer y la gente Y ahí surgen los problemas. Claro, y ahí surgen problemas. Pero si vos simplemente te centrás en repensar tu rol dentro del movimiento del dinero y pensar que hay otras posibilidades, bueno, definitivamente cumple un rol ahí. Sí, otro libro que lo leí antes y me había quedado como ahí, como en background, digamos, y después lo volví a bajar, fue, ya que hablábamos de Tim Ferriss hace un ratito, la semana laboral de 4 horas, ¿no? Uh-huh. Creo que es un libro que no sé si te da muchas herramientas, pero también te muestra una realidad distinta de hacer las cosas, donde puedes ser muchísimo más efectivo, no usar tu tiempo por dinero. De hecho, yo tuve la suerte que me lo recomendó era alguien que lo logró, digamos, ¿no? Que tenía 25 años, puso su empresa de juegos digitales y le fue súper bien, antes de que viniera el boom inclusive, le iba muy bien y me dijo, mira, todo lo hice yo gracias a este libro y me lo regaló. Entonces le creíste. Entonces le creí, claro, porque venía con pruebas. Sí, definitivamente, si empieza así la relación con el libro, empieza bien. Sí, ya viene muy bien aspectado. Después también me puse a leer mucha cosa que no estaba directamente relacionado con las finanzas personales, ¿no? Soy un ávido lector. Me ayudó mucho leer de estoicismo, creo que alguna vez lo comentamos por fuera, porque es una filosofía, digamos, que apareció en Grecia cuando Grecia estaba decayendo ya. Es una filosofía bastante práctica, si se quiere, en la forma de pensar, y te ayuda mucho en eso de no echarle la culpa a los de afuera. Vos podés controlar solo lo que está a tu alcance. Bueno, de hecho, estuvimos conversando cosas este último rato y muchas cosas son súper estoicas. Por ejemplo, esto de no vivir por encima de tus medios. Eso siempre... A ver, es un consejo de sentido común, me atrevería a decir, pero eso es una de las características que tiene el estoicismo. Es súper claro que no tiene sentido estar terminando cada mes más endeudado que el mes anterior. No tiene ningún sentido. O sea, no hay ningún punto en el cual eso sea inteligente. Y eso es exactamente lo que estás haciendo si vivís por encima de tus medios. Por el contrario, hay un podcast hace 1500 años que grabamos que se llama La otra parte de la fórmula de la libertad financiera. Es el podcast número 7, creo. Bien. Sí, hace mucho tiempo. Hace más de 3 años. Que se llamaba algo así como la otra parte de la fórmula de la libertad financiera. Y ahí hablábamos de cómo muchos de estos libros de Kiyosaki y Tim Ferriss ponen mucho el foco en los ingresos pasivos, y eso está muy bien, pero no hablan tanto de la importancia de controlar tus gastos. Y la verdad es que el minimalismo, el reducir, el aprender a... Porque no es aprender a sobrevivir con poco, es lograr realmente ver qué es esencial y disfrutar, y es tener un disfrute genuino en el día a día con eso. Influye también, y me parece muy interesante que lo menciones como parte de qué te nutre a vos, porque ahí está, las finanzas son una parte de la vida de una persona, y solo tienen sentido en ese contexto. Podemos negarla, ¿no? Que hay gente que es negacionista y dice, no, es un mal necesario y no voy a evadir toda responsabilidad, pero la realidad es que
estemos o no de acuerdo con el capitalismo, es el mundo en el cual vivimos. Vivimos en países que son capitalistas y podemos elegir ser víctimas de las circunstancias o tomar las riendas y aprender a dominar, ¿no? el manejar el dinero. Creo que ahí está la clave. No importa si te gusta o no te gusta, estás metido en ese mundo. Sí, que ahí está, yo creo que es algo que es muy difícil de hacer y no debería hacerlo, que es la cuestión de sumarte al partido de la proactividad y al equipo de la proactividad. Ese es el nuevo... estamos aprovechando para anunciar un nuevo partido político. El partido de la proactividad 2023. Pero esta idea de ser protagonistas, que era lo que hablamos incluso hace rato con el tema de los gastos y de tu situación, dejar de estar culpando a las cosas que pasan a tu alrededor, empezar a trabajar este concepto del círculo de influencia. Es tan sano, tan sano. Psicológicamente sano decir, ok, esto está pasando. ¿Puedo hacer algo? No. Esa es la respuesta. ¿Puedo hacer algo? No. Bueno, enfocate en qué puedes hacer. Y está la otra regla mágica, es, no, pero si yo no hago lo que no se puede, nunca voy a cambiar el mundo. Sí, lo vas a cambiar. Porque si trabajas en tu círculo de influencia, o sea... Mientras más tiempo pases en el círculo de influencia, más influencia vas a tener. O sea, pensá en nosotros tres. Nosotros tres tenemos podcast, los tres, que es un programa de audio que escuchan miles de personas. Y no empezamos así. Nosotros empezamos con, no sé, 10, 15 personas escuchándonos. Y es más, empezó mucho antes, en el momento en el cual estás en el escarabajo y decís, bueno, ¿qué hago ahora? Voy a hacer algo con esto. Y empezás a hacer un poquito de trabajo, empezás a leer un libro y después de... Porque quizás hay un momento en el cual lo único que está en tu círculo de influencia es elegir aprender. Y de repente aprendes algo nuevo y decís, ¿qué está en tu círculo de influencia? Hacer algo con eso. Y no importa qué tan chiquito se sienta tu círculo de influencia, es el puntito, es la grieta que puedes abrir para salir de una situación que no te gusta. Bueno, ahí les cuento una que es muy, muy personal. Papá, espero no escuches esto. No escuches esta entrevista, por favor. Podés saltar 5 minutos hacia adelante. Yo cuando me armé, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Iba a las reuniones con amigos y yo tenía toda la teoría y estaba llevando a la práctica y me iba bien. Y yo quedaba por ahí, digamos, yo no tenía intenciones de salir a contarle al mundo, evangelizar con esto de las finanzas personales. Esa es la realidad. Me va bien, le puedo charlar, pero hasta ahí llegamos. Y un día viene mi papá y me dice, che, me voy a jubilar. Y mi padre siempre fue muy malo con la gestión de su dinero. Entonces yo ahora, que era un crack, ¿no? Papá, veníamos a tomar un café, te voy a explicar cómo funciona el mundo. Sí. Y claro, lo que termina pasando ahí es que un tipo de 65 años con un gurí de 35, ni pelota te da, ¿no? O sea, vos me vas a explicar a mí, yo que te cambié los pañales, vos me vas a explicar a mí. Y no pasó nada, ¿no? Entonces yo quería de alguna forma transmitirle a mi padre cosas, ¿no? Y no lo estaba logrando, digamos. Entonces hice lo que cualquiera haría, hablé con mi madre. Mamá, ¿cómo hago? Y me dice, mirá, vos le regalaste a tu viejo una computadora, porque en sus últimos años en el laboratorio él tenía una computadora y la usaba y bueno, se la tenía que devolver cuando se jubilara. Entonces cuando se jubiló yo le regalé un laptop para que pudiera seguir leyendo el diario, haciendo lo que hace en Facebook, no sé qué. Y bueno, fenómeno. Entonces mi madre me dice, ¿por qué no le mandás como cosas para que él te las corrija? Entonces las va a leer. Entonces, qué inteligente. Eso es muy inteligente. Muy inteligente. Entonces, te digo, ¿qué hago con esto? Entonces inventé un blog que se llamaba neuronafinanciera.com y le mandaba a mi padre los artículos para que me corrigiera la falta de ortografía. Y eran súper dirigidos. Cada tanto tenía que empezar a poner uno no dirigido para no marcar bobera y no se diera cuenta. Y él muy contento me corregía la falta de ortografía, etcétera. Y después pasaron cosas de internet, ¿no? Porque a lo que estaba publicado en internet empezó a llegar otras personas que no eran mi padre y a consumir, y ahí empezó como la carrera, digamos, de neurona financiera. Pero yo nunca pensé hacer un proyecto de neurona financiera que llegara a escalar y que creciera, etcétera. Claro. Yo pensaba en mi padre. Me voy a robar esa idea. Es 100%. Yo pensé que brillante. Yo pensé que iba a ir a medida que me fui creciendo mi influencia, mi papá me empezó a escuchar. No, empezó por ahí. Claro, era dirigido a mi padre. Y todos mis primeros artículos hablan del retiro, hablan de control de gastos, hablan muy enfocado en los problemas que iba a tener. Es muy inteligente y de hecho creo que para las personas que están escuchando del otro lado es una muy buena forma hasta de empezar a generar buen contenido. Porque la mayoría de las personas dicen, empieza un blog y empiezan a escriben cosas que a nadie le importan. Pero si vos empezás escribiendo pensando en, Santi, esto va a funcionar para Santi, y le escribís a esa persona... Que es tener un avatar. Claro, vas a empezar a escribir mucho mejor, estás ayudando a esta persona que te corrige, simultáneamente empezando a desarrollar todas las ideas que tenés
es una excelente idea. Sí, me encantó. De hecho, estoy pensando, o sea, como en situaciones similares, estoy pensando en Ale, que va a escuchar esto porque es el que edita los videos. Y es muy gracioso porque ahora charlamos con Ale y Ale te dice cosas del podcast. Y yo, claro, porque Ale, lamentablemente, quizás para él nos tiene que escuchar horas. ¿Entendés? Y una persona que te corrige tiene eso. Una persona que tiene que corregir y editarte tiene que pasar mucho tiempo escuchando esas ideas. Y prestar muy atención. Bueno. Y prestar atención. Muy bueno. Y es un muy buen ejemplo de lo del círculo de influencia. 100% es cómo empezó Neurona Financiera. Enfocarte en una persona. Cambiar a una sola persona. Aceptar algo que estaba fuera de tu círculo de influencia, que era sentarte directamente y decirle, hace esto, porque no lo iba a hacer. Tomar el camino de, bueno, ¿y qué me queda? Bueno, me queda sentarme a escribir esto. Es eso, el ir al círculo de influencia es el único camino. Puede ser difícil, puede no ser divertido, pero es el único camino que queda. Rodri, vamos a meternos en un tema que es importante también. La gente le tiene miedo a invertir. O no le tiene miedo a invertir, sino que suena como esa cosa rara, desconocida. ¿Cuál es para vos, o cuando vos trabajas con personas, cuál es los mejores primeros pasos para empezar a acercarte a la idea de invertir? A mí me pasó que yo nunca había invertido. Nunca había invertido. Mis padres obviamente nunca habían invertido un peso, yo tampoco. Y de hecho en mi círculo no conocía a nadie que estuviera invirtiendo. Alguna vez logré hablar, Uruguay tiene que es muy chiquito y puedes hablar con cualquiera, ¿no? Entonces alguna vez logré hablar con alguna persona y me asustaba un poco porque me hablaba en términos desconocidos, cosas que yo no entendía. Entonces lo que hice fue decir, a alguien más le tiene que pasar esto. Porque cualquiera que está construyendo lo que yo llamo un plan financiero personal, llega un momento que tiene la necesidad de invertir. Y lo cierto es que hoy para invertir tenés grandes empresas que vos vas con $100.000, te abren la puerta, te invitan a un muy buen café y te atienden y te dicen en qué invertir. Y vos decís, qué crack es esta gente. Pero si vos tenés menos dinero, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, $5.000, nadie te abre la puerta. Y una vez pasó allá en Uruguay que hubo un mecanismo de inversión y dijeron que iban a tener un tramo minorista hasta $5.000. Yo dije, buenísimo. Llamé a un amigo, me pasó el contacto de un corredor de bolsa y me acuerdo clarito que el corredor de bolsa me dijo, no, flaco, yo por menos de $100.000 no te abro operaciones porque pierdo plata. Y dije, no puede ser, pero todo el mundo dice que... Claro, ¿cuánta que gente tiene más de $100.000? ¿Soy el único que lo tiene? Entonces dije, esto le tiene que haber pasado a alguien más. Entonces dije, voy a escribir sobre este mecanismo de inversión en particular, voy a escribir lo mejor que pueda haber en internet. Entonces me volví loco hablando con gente y escribí un artículo y pasaba algo. Ese artículo tenía comentarios de muchas personas que le aportaban valor al artículo. Y dije, caramba, y muchos comentarios, debe ser el post con más comentarios de la historia del blog. Y dije, caramba, ese inversor minorista, el que es como yo, que tiene $5, $10.000 y quiere invertir, no tiene problema en compartir su conocimiento. Acá no es un tema de ganar, perder, sino que capaz que le gusta contar las ganadas y ganar las perdidas para que otros ganen, porque no es un juego de suma cero. Y dije, capaz que acá hay algo. Entonces, de nuevo, sabía sin invertir. Entonces se me ocurrió una idea que es decir, fui a una plataforma que se llama Meetup, que es para organizar grupos, y creé un grupo que se llamaba, un nombre muy feo pero muy descriptivo, Inversión para Principiantes desde Uruguay. Re feo el nombre, pero súper descriptivo. Sí, pero súper SEO. Yo pensé que íbamos a ser 3 o 4. Se sumó gente, curiosos, etcétera, pero éramos unos 70. Uh-huh. Perdón. Y dijimos, vamos a juntarnos. Bueno, ¿dónde nos juntamos? Somos 70. Bueno, ¿quién se anota? Y uno dijo por ahí, yo, Gustavo se llama, tengo una peluquería de señoras, ¿no? Vengan a mi peluquería que 16 entramos. Entonces terminamos un día en Paso Molino, en Montevideo, 16 extraños, que no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto la cara, uh-huh, sentados en el secador de pelo, en el aparato ese que tienen para lavarse la cabeza, los secadores grandotes, etcétera, sentados 16 extraños compartiendo sus experiencias. Y me di cuenta, a partir del conocimiento de esa comunidad, que era mucho más fácil de lo que yo pensaba. Los mecanismos de inversión que hay, algunos que sí son súper complejos y que se acercan a la timba, pero hay otros que son muy fáciles de entender. Y ahí me di cuenta que hay como un grupo de poder, digamos, que no quiere que la gente se entere, digamos, ¿no? Porque el que te abre la cuenta por $100.000 y te invita a un café, etcétera, en realidad estás jugando con... que es conocimiento oculto, secreto, ¿no? Que no es algo común. Y a mí lo que me ha ayudado muchísimo es rodearme de gente que haya invertido y haya probado cosas, ¿sí? Ese es
si querés, lo que a mí y al grupo con el cual, esa comunidad con la cual trabajo, es lo que más los ha incentivado a hacerlo. Entonces, es tip número 1, rodeate de otras personas que estén pensando en invertir. Y acá una pregunta, porque yo creo que la primera duda que le va a surgir a las personas va a ser, bueno, yo no conozco a nadie, a lo cual una posible solución sería generar un grupo en tu ciudad. Generar un grupo, sí. Yo con mucho gusto les presto el grupo de Meetup y hacen, Ahí está. buscan gente donde quieran, cero problema. Bien, entonces, O creen un grupo de Meetup, que es gratis. bien, entonces sería juntar. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿cómo? Porque yo creo que el miedo que a mí me daría de ir a esas reuniones, ¿cómo sé que la persona que está enfrente mío no me está... tiene algo valioso para decir? Porque en tu caso vos te habías sentado a investigar. Quizás ese sería el paso número 1, estoy pensando. Definir cuánta plata querés invertir. Estoy tratando de codificar los pasos que hablamos recién. Definí cuánta plata tenés. Sean 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Definí cuánto tenés para que no te hagas lío con opciones que son para inversores más grandes. Parte 2, investigar las opciones y cuando vos tenés un poco de información, como para poder filtrar lo que otros te dicen, genera un espacio para rebotar esas ideas con otros. Sí, si querés un poco así como si fuéramos a bullet point, digamos, para personas que quieran meterse en el mundo de las inversiones, el primer paso para mí es pensar para qué quiero invertir. Volvemos al tema del objetivo. Eso me va a abrir la puerta a un montón de cosas. Por ejemplo, si yo quiero... digamos, la realidad justo de Argentina hoy está un poco complicada, pero si yo estoy en Uruguay y me quiero retirar en Uruguay y mi plan de retiro es para Uruguay, está bueno que lo haga una moneda que no se devalúa en Uruguay, que no necesariamente es el dólar. Nosotros tenemos una moneda que no se devalúa por inflación, ¿sí? En el caso de Argentina no la tienen, lo que lo hace un poco más complejo. Eso depende bastante también del territorio, pero lo primero es saber para qué. Lo segundo es ver dentro de los mecanismos que hay disponibles, entender cómo funcionan, ¿sí? Y ahí no queda otra, tenés que sentarte y entender. Y ahí ayuda mucho el no invertir en cosas que están fuera de tu círculo de conocimiento. O sea, por ejemplo, yo de agro no sé nada, entonces a mí me costaría mucho invertir en un negocio agrícola, porque no sé nada de negocio agrícola. O sea, me pueden decir, mira qué linda vaca, es una oveja, y capaz que no me doy cuenta. Sin embargo, yo que estoy en el mundo de la tecnología y quisiera invertir perdón, en bolsa, en Facebook, me siento mucho mejor para invertir en Facebook que invertir en una industria farmacéutica, por ejemplo. ¿No? Pero entender, digamos, mi círculo de conocimiento y meterme en esas cosas que yo entienda realmente. Tocar cuál es el monto que tengo para invertir, y otra cosa importante es el plazo. O sea, cuánto tiempo puedo estar yo sin el dinero. ¿Sí? Y por último, podemos agregar más cosas, ¿no? Tener una comunidad que ya haya experimentado ese mecanismo y medir el riesgo, que quizás es lo que nos cuesta mucho poder hacerlo. La regla es, cuanto más riesgo, seguramente más ganancia. Pero tengo que estar dispuesto a perder ese dinero. Voy a volver al tema del puntual de riesgo que estás mencionando. Antes de eso, retomando el punto de Mati, el tema de las inversiones tiene esta cuestión como de los alquimistas, básicamente. De hecho, la otra vuelta te acuerdas, Mati, que nos contaban de un multinivel de inversiones. O sea, hay mucho humo, mucha promesa de hacerte millonario rápidamente. Hay mucho tema de trading venía acá rentabilidad de tanto 1000%, mucha gente perdiendo plata en eso. ¿Cuál es el consejo para que una persona que se está acercando a un grupo, como decía Mati, pueda identificar acá es más probable que haya humo o menos probable? El primero, y vos lo comentabas, es la rentabilidad, ¿no? Cuando algo da una rentabilidad muy por arriba de la media del mercado, vos ahí te tenés que preguntar, ¿por qué esta empresa me pide dinero a mí para invertir en esto cuando podrían sacar un préstamo en el banco, usar la plata del banco y todavía ganan plata, digamos, ¿no? Porque él te quiero yo como inversor. Es un muy buen razonamiento. Claro, esa es la base de los sistemas piramidales, ¿no? La base de esos sistemas donde en realidad no hay un activo generando ganancias, sino que les pagan a los que están arriba con los que entran abajo, ¿no? Pasó en Chile, pasó en todos lados, sí. ¿No? Que creo que una cosa muy interesante, obviamente vos tenés muchísima experiencia en esto, o sea, no solo tuya, sino de todos los inversores con los que trabajas. Una cosa muy interesante creo para los emprendedores es sentarse y ver el rol que ocupan las inversiones en su caso. Porque si nosotros somos emprendedores, una de las cosas que tenemos en nuestro caso es nosotros tenemos un activo en el cual podemos invertir, que es nuestro negocio. O sea, siempre un emprendedor, y esto lo hemos hablado en algún podcast, un emprendedor tiene su negocio, está funcionando, de repente es poco probable, si el negocio está funcionando bien, que una inversión ahí afuera, que implica sentarse, estudiar, aprender y toda la pelota,
le dé la rentabilidad que le puede dar invertir en su propio negocio. Sí, seguramente la economía real, o sea, el negocio, sea mucho más rentable que cualquier cosa del sistema financiero, ¿no? Podemos separarlo, son dos grandes grupos, economía real y sistema financiero. La economía real suele ser mucho más rentable. Entonces, si yo como emprendedor le digo, bueno, pero y las inversiones me interesan, ahí la gran pregunta es ¿por qué? Y en general creo que para los emprendedores aparece el tema del retiro. Hay un punto del retiro y la estabilidad. Creo que esos son los dos temas que llevan a los emprendedores. Y eso ya te ayuda para muchas de estas cosas que vos estabas diciendo recién, porque te ayuda a empezar a decir, bueno, si estoy haciendo esto para tener estabilidad, no me voy a matar metiéndome en una inversión súper riesgosa para ganar rentabilidad, porque si fuera por rentabilidad me quedo invirtiendo en el negocio. Y en términos de plazo, no es algo que lo estoy haciendo para mañana pagar el alquiler, sino que lo estoy haciendo para darme estabilidad o poder en algún punto retirarme. Y eso también creo que ayuda a acomodar para el emprendedor. Rodri, ¿cómo Mati hablaba recién del tema del plan de retiro? Me interesa saber, vos, personalmente, si se puede contar, ¿cómo tenés pensado tu plan de retiro? ¿En qué vas invirtiendo? ¿Cómo lo vas armando? Bien. Me encanta esto. Perfecto, fue una buena pregunta. No, entonces. me encanta. A ver, yo tengo... básicamente yo separo 10% de mis ingresos cada uno de los meses. Cuando voy juntando ese capital y lo voy invirtiendo en distintos mecanismos. ¿Sí? ¿Qué mecanismo? Depende un poco de los que hay en el mercado. Yo hago una gestión bastante activa de esa cartera. ¿Sí? Una cosa que vale la pena decirlo. Yo previo a eso, digamos, y lo que recomiendo antes de empezar a invertir, ese 10% lo usé para armar un fondo de emergencia, ¿no? Que es algo muy recomendable para cualquier emprendedor, de tener un colchón para poder vivir si no tenés ingresos por un tiempo. Eso me dio tranquilidad, me dio cierta paz. Después que lo conseguí, empecé a juntar dinero como para enfocarlo a las inversiones, ¿no? Entonces, acá la clave en esto es el tiempo, ¿no? El tiempo y la diversificación. ¿A qué me refiero con el tiempo? En las inversiones hay un concepto financiero que es el interés compuesto, que es las ganancias de las inversiones se reinvierten. Si vemos la formulita es elevado a la cantidad de tiempo, entonces es exponencial con el tiempo. Entonces, cuando yo tengo algo que lo hago durante 20 años, no es lineal, sino que es exponencial y crece bastante, digamos, y podemos ver esos números y son muy lindos verlos, de que si yo saco 10% y lo invierto con una rentabilidad, por más que no sea muy alta, dentro de 20 años eso va a generar muchísimo dinero. O va a crecer mucho dependiendo de cuánto sea. Y el crecimiento va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces yo lo que hago es eso. ¿En qué invierto? Depende, como decía. Yo, como empecé temprano a hacerlo, no necesito las grandes rentabilidades riesgosas, multilocas. Entonces, básicamente en el sistema financiero hay dos tipos de instrumentos, que son los de renta fija y los de renta variable. Renta variable, por ejemplo, es la acción de una empresa, que puede salir bien o puede salir mal. Renta fija es bonos, letras, etcétera, que se ha hablado bastante en los distintos países de la región estos días. Básicamente compro deuda externa de distintos países o empresas. Por ejemplo, Apple tiene una emisión de un bono corporativo que paga una renta que es interesante. Yo puedo comprar un bono de Apple. Capaz que tengo más seguridad de un bono de Apple que un bono de algún país. ¿Me explico? Y bueno, voy viendo lo que hay en el mercado y voy comprando. Una duda que estoy pensando que puede ser interesante es, estoy tratando de ponerme en el rol, ¿no? Soy el emprendedor, ni hablar del emprendedor, o sea, fondo de emergencia, 100% de acuerdo. Pregunta rápida, ¿cuánto tiempo para vos tiene que tener ese fondo de emergencia? Claro, nosotros tenemos nuestra fórmula, pero me interesa saber la tuya. Claro. ¿Cuántos meses? ¿Cómo calculas lo cuánta primero plata? es determinar cuántos gastos tenés mensuales. Bien. ¿No? Pues Sí. lo primero, tenés que saber cuánto gastas. Y yo en mi caso particular recomiendo un año. Bien. Un año. Perfecto. Entonces, nosotros en general apuntamos a 3 meses para empezar, pero me parece bien. Yo creo que irlo expandiendo. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es le damos 3 meses de sueldo completo, pero nunca renuncias hasta que tenés, no sé, la mitad de tu sueldo. Entonces son 6 meses. Podemos ampliarlo igual. Sí, se lo puede ampliar. Me Hace parece más difícil el examen. Pero igual Claro. para mí no es sobre el sueldo, sino sobre los gastos, ¿no? Volviendo a aquello del Bien. minimalismo que hablamos, porque en realidad Claro. vos podés cobrar 10, pero si gastás 3, lo que necesitas es tener varios Bien. de esos 3. Claro, en vez de necesitar 100, necesitas 30 por ahí. Exacto. Perfecto. Bien. Entonces, eso primero. Y segundo, yo estoy ahí en mi rutina, trabajo, estoy con mi negocio, o solo estoy con mi negocio, y digo, bien, perfecto. Yo quiero ser como Rodrigo, porque Rodrigo hace una gestión activa de sus fondos. Bien. Eso suena bien. Claro, suena bien. Yo quiero ser un gestor activo de fondos. Cuando vos decís yo hago una gestión activa, en una semana normal o en un mes normal, ¿cuánto tiempo? Entiendo que ahora ya tenés mucha información. Por eso, una vez que atravesás esa curva inicial de meterte en tema, ya estás invirtiendo.
¿cuánto tiempo en un mes o en una semana normal vos le dedicás a revisar tus inversiones y ver qué ajustes hacer, conocer instrumentos nuevos? Buenísima la pregunta. A mí lo que me pasa en particular que tengo primero, te empieza a quemar tener plata quieta. Llega un momento que tener dinero parado lo ves como que estás perdiendo dinero en realidad, ¿no? Entonces te empieza a enloquecer eso. Ahora, yo lo que necesito muchas veces es como cierta claridad mental, como para evaluar algunos instrumentos, ¿no? Tengo una comunidad, lo comparto con la comunidad, me sugieren cosas, analizamos en conjunto, pero por ejemplo, esa claridad mental, si estoy en días muy complicados, no lo puedo hacer. O sea, ahora hace 2 semanas que me tengo que meter en ese tema porque justo me venció un bono y me devuelven el dinero del bono y lo tengo que invertir, y hace como 2 semanas que está ahí y no he tenido claridad mental para ponerme a hacerlo, y me siento como, siento como que estoy perdiendo, ¿no? Porque en realidad es eso, estás perdiendo por concepto de la inflación. Bien, entonces no lo haces todas las semanas, no es algo que necesites estar haciendo, necesitas hacerlo en momentos donde tenés claridad mental. Y ahí lo que haces es, te sentás y que te separas una mañana, una tarde. Me separo una mañana, hablo por lo general con gente que está en el medio y tengo ya, digamos, como uno va viendo como es su perfil, ¿no? Cuando se va metiendo y viendo cuáles son las cosas en las que uno quisiera invertir, y elijo, digamos, algunos instrumentos, leo reviews, hay como muy buenos reviews por cada uno de estos instrumentos, están las notas que le dan las calificadoras, etcétera. Pero capaz que capaz que está sonando complicado y no es tan complicado porque son 5 instrumentos, digamos, no es mucho más. En mi caso particular, yo no soy mucho de la renta variable, no soy mucho de comprar acciones, ¿no? Hay un instrumento ahí en el medio que se llaman los índices, ¿sí? Es bastante conocido, por ejemplo el SPY 500, que lo que hacen básicamente es juntar el SPY 500 de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y es un índice que sigue eso, y uno puede comprar un ETF que sigue ese índice, que uno lo ve y tiene un crecimiento anual desde el principio de los tiempos de un 8% aproximadamente. Entonces, una forma fácil de hacer esto es decir, saco ese 10% y lo meto en renta variable con el SPY 500 por medio de un broker, ¿no? O por medio del banco con el cual trabajo. Y te voy a preguntar, ¿qué plataforma usas? Yo trabajo con un corredor local para lo que es la parte de bonos, porque la parte de bonos en Uruguay al menos no hay una plataforma online como para poder hacerlo. Uh-huh. Y después para lo que es la parte de renta variable, ahí, digamos, hay varias plataformas. Siempre lo más conveniente es abrir una en Estados Unidos y girar el dinero en Estados Unidos, porque el costo por operación es mucho más barato. Por ejemplo, Ameritrade es una de las más conocidas. Hay una argentina que se llama Kiena, que es muy buena, pero hay varias, digamos, en la vuelta. Son todas más o menos iguales, no tiene mucha diferencia. Bien, entonces, me parece, la estoy pasando de 10, estoy aprendiendo un montón. Entonces, en este caso, nos sentamos, tomamos todas estas notas que vos decías recién, vemos el tiempo, vemos el objetivo que tenemos. Me parece muy interesante esto de tener muy claro hacia dónde estás yendo para ver porque eso ya limita tu campo de atención. Si vos decís, yo, renta variable, no me meto, y bueno, de repente hay 8.000 noticias de empresas y sus anuncios, no me importa. Yo me enfoco en lo que yo estoy haciendo ahora. Y dentro de eso, para alguien que está empezando, o sea, vos has ayudado a un montón de personas, lo que vos le recomendarías es que empiece tomándose un rato y eligiendo un instrumento, o le dirías, por esto de la diversificación, que empiece y elija, y la primera vez que se siente, no ponga la plata hasta que no elija 3 o 4, no sé qué cantidad? Lo que pasa es que usualmente la gente que empieza no tiene mucho capital como para invertir, porque siempre el intermediario financiero te dice, bueno, ok, perfecto, pero para entrar acá necesitas tener al menos esta cantidad de dinero. Entonces eso te limita bastante, ¿no? Yo ahí mi recomendación es ver cómo se siente más cómodo, dependiendo un poco también bastante de la edad, si es renta fija o renta variable. Si estamos hablando del sistema financiero, porque también está lleno de fideicomisos y empresas que dan cierta rentabilidad, que están en el mercado, que invierten, no sé, en plantas eólicas, que invierten en plantas de energía, y uno puede sentirse cómodo con eso. También ahí depende mucho del análisis que uno haga del territorio. A mí me gustan mucho los instrumentos de renta fija gubernamentales, llámese los bonos, lo que acá en Argentina son los LECAP o los LETES, en letras de relación monetaria, o bonos del Tesoro en Uruguay. Son instrumentos porque también me gusta y le encuentro placer en entender cómo está funcionando la economía de un país, ¿no? Entender, digamos, si hay riesgo de default, ver el riesgo país, pero es porque personalmente a mí me gusta. Si alguien no se siente cómodo con eso, no se quiere meter en ese tema, tiene que buscar algo que eventualmente capaz que da una buena rentabilidad, como puede ser un seguro de retiro, ¿no? O sea, un seguro de retiro es un instrumento que lo compras en cualquier compañía de seguros
pesos, vos mensualmente ponés cierta cantidad de dinero y te aseguran una rentabilidad cuando te vas a jubilar. Cero riesgo, porque lo cubre la compañía, capaz que la ganancia no es tan buena, pero estás generando un plan y tenés que dedicarle cero tiempo, más que pagar la cuota mensualmente. Hay tantas cosas interesantes. Una pregunta. Entonces, de esta forma uno arma el plan, se pone en marcha y a partir de ahí, alguna vez leí a alguien que decía, no me acuerdo dónde, una cosa de, bueno, una vez que pones tu plan en marcha, revisalo una vez al mes. O incluso creo que leí a alguien que decía revisarlo una vez al año. Que creo que para los que estamos en mercados tan variables como los nuestros puede sonar loco. ¿Con qué periodicidad? Obviamente vos tenés que, haciendo esto en Neurona Financiera, hablas con un montón de personas, entonces todo el tiempo estás metido. Pero imagínate por un segundo que no estuvieras hablando con las personas. ¿Cada cuánto vos te sentarías a revisar tu cartera de inversiones, si se quiere? Al principio lo hacía muy seguido, o sea, todos los días lo primero que hacía cuando llegaba era entrar al broker y veía si había aumentado o había bajado algo. Después con el tiempo empecé a hacerlo como un poco más despacio y después me concentro específicamente en algunos instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, instrumentos que son a largo plazo y que en el momento que yo lo compré estaban a un buen precio, la rentabilidad que me da, capaz que hay otra mejor en el mercado, pero yo estoy convencido de ese y lo dejo ahí, digamos, no estoy comprando y vendiendo todo el tiempo. Ahí están como esas dos estrategias, ¿no? El que está comprando y vendiendo y lo que se llama el buy and hold, que compro y aguanto, digamos, ¿no? Yo soy más de la de compro y aguanto porque tampoco es mucho el tiempo que le puedo dedicar. Pero cada 15 días, 20 días, me tomo un rato como para entrar a fijarme qué están, ir a leer alguna review. Usualmente cada instrumento tiene un código y hay páginas internacionales que te hablan de cada uno de los códigos, cómo están. Hay analistas que te dicen si va bien, si va mal. Más o menos cada 15, 20 días lo hago. Me suena como un buen tiempo. Creo que, aparte, ahora te escucho. Nosotros en inversiones financieras tenemos muy poca experiencia. Y te escucho diciendo, claro, no es tan complejo. Por decir, cada 3 semanas me separo un día a la mañana, me preparo un mate y me siento, busco un poco de información. No me tengo que matar, no tengo que estar al tanto de todos los instrumentos que existen, sino que tengo que tener un plan, que mi plan tenga un sentido financiero, que es lo que decías al comienzo del objetivo, y mantenerme en ese plan revisando. De repente es mucho más sereno y creo que empieza a desaparecer esta sensación que uno tiene con las inversiones de que es un caos, que todo el día vas a tener que estar enchufado para ver que tu dinero no desaparezca. Sí, esa imagen de Bloomberg en la pantalla todo el tiempo con las letritas pasando por abajo. Y la gente corriendo. O lo que era la bolsa de valores en las películas viejas de todo el mundo gritando, sacando los papelitos, etcétera. A mí lo que sí me llegó a pasar es que me llamó un corredor de bolsa de plaza para increparme lo que estaba haciendo. Para decirme que bueno, que había cosas que no se hacían, que había conocimiento, que era conocimiento experto, que estaba bien, digamos, que ellos lo manejaran, que yo no soy además asesor de inversiones, no soy economista, no soy contador, no soy nada, ¿no? Yo lo hago, digamos, así como me sale. Y bueno, sé que genera ruido, digamos, sé que... ¿Y qué le dijiste? Y bueno, lo siento. Gracias. Voy a seguir, me di cuenta que iba por buen camino. Porque sí te estabas haciendo ruido. Claro. Perfecto. Pregunta, ¿cómo haces o qué consejo tenés puntualmente? Porque una cosa que pasa cuando la gente empieza a invertir es eso que vos estás diciendo, ¿no? Como estoy todo el día como viendo, empiezo a cargar todos los días dentro y al otro día bajó 50, estás asustado y quieres mover y hacer cosas. ¿Cómo manejar esa ansia de estar metiendo mano todo el tiempo? Yo creo que la clave es pensar en el largo plazo, ¿no? Que siempre hay variabilidad, siempre hay una varianza alta, digamos, los instrumentos se mueven. Ahí lo que dicen la gente que está metida, los asesores financieros, en realidad es que uno, antes de invertir en cualquier mecanismo, tiene que definir un plan para invertir en ese mecanismo. Y un plan es, vos decís cuál es tu piso y decís cuál es tu techo. En el caso de que sea un mecanismo que oscile mucho el valor, ¿no? Decís, bueno, perfecto, yo hasta este piso voy a llegar. Si pasa este piso, que usualmente en inversiones se llama el stop loss, si bajo esto, vendo, de forma tal de disminuir la cantidad de pérdida. Claro. Y a veces lo puedes poner arriba también, eso más en renta variable, lo que se llama el take profit, que es, bueno, si sube hasta cierto punto, cuando llega acá, cobro, digamos, vendo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se da esa cosa de que llega hasta arriba, después baja un poquito, y si no, va a volver a subir, y nunca sube y te perdiste una gran oportunidad. Entonces hay que como definir un método previo. Usualmente en renta variable, en renta fija, que son los bonos, que es mucho más fácil, si vos te quedás hasta el final, no te importa tanto, a menos que quieras jugar con vender los bonos en el mercado secundario, pero la realidad es que usualmente te quedás ahí hasta que venza el bono. Perfecto. Que de alguna forma es un principio que siempre es bueno, que es visualizar las situaciones antes de que sucedan y pensar cuál sería la forma correcta de manejarlo en un momento en el cual estás tranquilo. Ayer hablábamos con un emprendedor que tiene un negocio y cada tanto aparece alguien que se lo quiere comprar.
y le quiere hacer una oferta por eso. Y le dijimos, bueno, sentate y pone una regla. Sentate, escribite en un hoja de papel. Cuando alguien llegue y se ofrece a comprarme el negocio, si no me ofrece más de esta cantidad de dinero, no lo voy a vender. Y no te quemes la cabeza cada vez que llega una persona y te habla y te dice, che, me gustaría comprar, y empezás en una negociación. Cuando entra la persona le decís, ¿estás dispuesto a pagar esto? No. Bueno, entonces adiós. Y se acabó. Y automáticamente liberas mucha RAM. Entonces estas reglas me hacen mucho sentido por ese lado. Sí, es la básica de la negociación. Cuando te sentás en la mesa, vos ya tenés definido, digamos, ¿no?, lo que es tu mejor alternativa, un acuerdo negociado y cuál es el parámetro. Entonces, cuando vos te sentás a negociar con alguien, vos ya tenés las reglas hechas. Y bueno, ahí viene un poco el arte de la negociación, pero ya tenés el plan, ¿no? Vos sabés hasta dónde querés ir. Acá es más o menos lo mismo, es definir antes de meterte, definir cuáles son las reglas. Estoy pensando de que definitivamente deberíamos pasar más tiempo pensando en estas cosas. Vamos a hacerlo. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Pasar más tiempo escuchando el podcast de Neurona Financiera. Definitivamente. Bueno, y esa es una invitación que le vamos a hacer a todas las personas. Si quieren educarse, es un aspecto súper importante, como estuvimos hablando a lo largo de todo este rato. Vayan, tienen la fuente, no tienen que salir, no sé si quiero escuchar un podcast. ¿Qué pasa si es un podcast de estafadores? No, es acá. Tenés el de Rodri, puedes ir y escuchar a él directamente. ¿Alguna invitación en particular? Mejor lugar para que te busquen las personas. Neuronafinanciera.com o en Instagram Neurona Financiera o en Spotify, no es Spotify, ¿cómo era? Spotify. No Spotify, sino en Spotify, que van a encontrar Neurona Financiera por ahí. Y nada, sinceramente lo hago yo desde el corazón y con mucha humildad, y aprendo mucho de toda la gente, así que si quieren escucharme, adelante. Bueno, muchas gracias, Rodri, un placer para mí. Por haber venido. Gracias también, Mati, por ¿alguna reflexión? No, la verdad es que la pasé genial, aprendí muchísimo. Quedan 1.000.000 de ideas dando vueltas y cosas para seguir aprendiendo. Definitivamente es una dimensión que todas las personas, especialmente las personas que quieren emprender, tienen que tener presente. Así que me alegra que hayamos hablado de esto y que haya tanto buen material para seguir profundizando. Me acabo de dar cuenta que había un tema que íbamos a hablar y no lo hablamos. Va a tener que ser para la próxima. Segunda parte. Segunda parte. Bueno, gracias, Rodri, gracias, Mati, y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Como siempre, les recordamos de que si quieren que este mensaje llegue a más personas, pueden dejarnos una reseña en Apple Podcast, pueden suscribirse, o en Spotify. No confundirse. Con F. Con F, exactamente. Cualquier otro dominio es mío, pero no es el que tiene que ir. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a estar viendo o escuchando la semana que viene en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.